está compartiendo con nosotros, y bueno, en principio agradecerle a Gerardo la predisposición que ha tenido frente a la invitación que le hemos hecho desde la facultad para compartir todo lo que sabe sobre industrias creativas y culturales, digamos, alguien que ha venido hace años trabajando, digamos, estas temáticas, con lo cual, más que agradecido siempre con Gerardo de encontrarnos y de compartir lo que sabe. Bueno, agradecerles a todos, y acá vamos un poco contarle también a todos ustedes que, bueno, que hay personas de Mar del Plata, Buenos Aires, Santa Fe, por ahí vengo a alguien de Ushuaia, de México, bueno, hay una variedad regional bastante importante, con lo cual también, digamos, lo que hay una diversidad claramente, digamos, en términos territoriales y de temáticas que seguramente van a salir a la luz a lo largo de la charla que se plantee después de la disertación. Algunas cuestiones por ahí técnicas para avanzar un poquito ya después con la charla. Como siempre, digamos, estas charlas son charlas con micrófono abierto. Por una cuestión, digamos, de organización, Gerardo va a dar la charla primero, el chat va a estar habilitado para que ustedes hagan sus preguntas o comentarios, y una vez finalizada la charla, bueno, la posibilidad de que abran el micrófono y tal vez hagan la pregunta directamente en vivo y en directo. Si no, nosotros vamos a ir levantando las preguntas y las vamos a ir transmitiendo, digamos, para que por ahí se plantee justamente, digamos, lo rico de estos espacios que tienen que ver, digamos, con el debate, con el ida y vuelta, bueno, con la reflexión a partir de escucharnos. Bueno, en principio, digamos, plantearles que esta actividad se hace en el marco de, bueno, la diplomatura universitaria en industrias creativas, digamos, una nueva propuesta académica que la Facultad de Arquitectura ha aprobado y que, bueno, dará comienzo, si todo marcha bien, en agosto de este año, en el cual nos estamos preparando para llevar adelante como un nuevo desafío que constantemente la facultad, digamos, se plantea. Así que, bueno, en este escenario es donde, bueno, apelamos justamente, como decía, a Gerardo como una persona, digamos, que tiene gran formación y por lo cual, digamos, voy a contar brevemente quién es Gerardo, para quienes no lo conocen. Bueno, él es candidato doctoral por la Universidad Argentina de ACET, es magíster en Management de Arte y Medios por la Open University de London y la Universidad HKU de Holanda. Tiene más de 35 años de trayectoria internacional en el campo de la economía, la cultura, de las industrias creativas y culturales, y se desempeña como consultor de organismos públicos como ministerios, universidades y también organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, UNESCO y otros. Y se desempeña además como pedagogo, docente e investigador en los temas relacionados, contando con numerosas publicaciones en diversos idiomas. Bueno, Gerardo, dicho esto, te dejo la palabra y bueno, disfrutemos de este grato y cálido espacio, sobre todo cálido porque Gerardo está en Panamá, mientras nosotros, y bueno, hay alguien de Ushuaia que está un poquito más frío que nosotros, él está pasando por un buen momento en el tiempo que le toca vivir. Promedio anual 32 grados en Panamá, todo el año. Para la envidia, para la envidia. Hola Natalia. Hola, bueno, gracias Laura por el espacio, gracias por la invitación, gracias a la universidad y gracias a ustedes por tomarse el tiempo para que podamos compartir. Antes de empezar, me gustaría conversar un poquito con algunos, para no sacarnos mucho tiempo, pero ¿quién está familiarizado con el concepto de industrias creativas y culturales que me pueda compartir un poco qué piensa que es, quién se anima? ¿O voy a hacer el dedito acusador? Sebastián,
Contanos un poco, ¿qué son tenés noción, qué son las industrias creativas culturales? Hola, hola Gerardo. Hola Sebastián. Eh, sí, 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 tengo una referencia sobre las industrias culturales que, bueno, están integradas por las diferentes industrias como puede ser el teatro, el cine, la música, y la diferencia por ahí que está dada entre las industrias culturales y las creativas es que incluyen a la arquitectura y también al diseño. Bien, perfecto. A ver, ¿a quién? Aquí tengo Tobías, pero no veo un Tobías, veo unas... Sí. Contanos, ¿qué son las industrias culturales y creativas para vos? ¿Cómo las Perdón, ves? es el nombre de mi nieto que usa mi compu para los Zoom. Me Ahora me imaginaba. cambio, me cambio el nombre. Está bien. Pero ¿qué serían las industrias creativas culturales para vos? ¿Cómo lo definirías? Eh, yo casualmente, bueno, aparte, además de ser arquitecta, soy actriz y estoy en una comisión de Premios Enrique, que acá está la creadora María Carreras, y hay otra integrante más, Leticia, y justamente ahora estamos organizando los Premios Enrique, es la 8ª edición. Este año va a ser por segunda vez en modo online, justamente por el tema de la pandemia. Y lo que buscamos es premiar a todos los hacedores de la cultura marplatense en diferentes ramas, no solamente teatro, cine, audiovisual, crítico, la parte de técnicos, danza, música. Entonces es bastante abarcativo el concepto. Entonces, todo eso es industrias creativas y culturales, ¿verdad? Creo que la más indicada para explicarlo es María. Ok. No, yo para un poco ubicarme en cómo estamos manejando conceptos, voy a cambiar de pantalla. Me dicen si se ve bien ahí, se ven ustedes, los voy a sacar, no se ofendan. Bien, se ve bien, me ven y ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, Perfecto. perfecto. Ok. Bueno, eh, yo creo que estamos en un momento muy, muy particular de la humanidad en general y muy especial para las industrias creativas y culturales, y un poco la intención es ir en profundidad respecto de por qué, digamos, está emergiendo todo este tema, por qué aparece todo este tema como relevante y cuáles son algunas claves para entender y para aprovechar justamente todo lo que va a venir de ahora en más. Por eso la charla son 10 claves para potenciar las industrias creativas y culturales, donde lo que quiero es que se imagine es que hay una pizarra virtual donde voy a ir colgando como post-it y los voy a ir desplegando, como cuestión de que ustedes puedan después tomar, digamos, cada post-it, cada una de las claves y decir, ah, bueno, esto lo podría usar así o así. Igual yo a través de Laura yo les voy a compartir las diapositivas, así las pueden mirar con cuidado. Bien. em, Todo esto lo voy a encuadrar, lo voy a marcar, por supuesto, en el marco de lo que ha ocurrido con el COVID, el impacto feroz que ha tenido todo esto en el sector cultural en general y en las industrias creativas en particular, con la mirada de pensar, bueno, ¿cómo vamos a lograr la reactivación económica, productiva de todo el sector en una supuesta era post-COVID? ¿Cómo nos preparamos para todo esto desde esta mirada, desde este lugar? Lo primero, me dicen si se está viendo bien, porque aquí me parecen algunas cosas. ¿Se ve bien? ¿Se ve en la diapositiva? No, se ve No. gris, Ah, Gerardo. ok. Eso es lo que pensaba. Ok, ahora sí. Ah, perfecto. Ok, esa era la diapositiva del COVID, por si se la perdieron. Y entonces decía que era cómo generamos reactivación económica y cuáles son algunos temas más trascendentes que deberíamos tomar en cuenta, no solo, digamos, desde de la perspectiva de la producción, desde, bueno, cómo hago una obra de teatro, cómo hago un libro, sino cuál es el significado más trascendente de todo esto que estamos viviendo. Para eso
acá viene primer post, la primera ficha que estoy colgando, que es cuál es el momento histórico que estamos viviendo y qué significa el momento histórico para las industrias creativas y culturales. Hago un rápido paneo de lo que ocurrió con la industria musical en particular en el año 1974. El mundo de la discografía estaba dominado por 6, 7 grandes monopolios en todo el mundo y vendían 1.000 millones de LPs. ¿Se acuerdan los LPs? 25 años más tarde, hacia el filo del siglo, esas mismas compañías ya vendían 3.000 millones de estos, ahora CDs, ¿sí? Y dominaban absolutamente todo el mercado discográfico en el mundo. Iba a ocurrir un hecho absolutamente disruptivo, inesperado, no programado, y es que un muchachito en una universidad norteamericana, Sean Fanning, va a crear Napster. Los más viejitos entre nosotros nos acordamos de Napster, que fue la primera plataforma de intercambio par a par de archivos de manera gratuita, con lo cual, así como antes intercambiábamos casetes, ahora nos intercambiábamos archivos digitales con la canción que me gustaba. Esto generó pánico total en la industria musical porque dijo, eso atenta contra nuestro negocio, a pesar de que esto no era un tema de comercial, no se vendían los archivos, simplemente se intercambiaba. Pero la industria musical percibe que esto es una amenaza absoluta a su reino y comienza a criminalizar a Sean Fanning, que tiene que cerrar Napster, y todos los que hacíamos uso de todo esto pasamos a ser piratas, que el FBI nos respiraba en la nuca buscando a ver quién estaba compartiendo archivos y no pagaba por eso. La historia continúa que una empresa que no tenía nada que ver con la música dice, momento, acá está pasando algo extraño. Mientras la industria musical está emperrada en que la gente siga comprando discos y CDs y qué sé yo, la gente está teniendo otro comportamiento. Esa empresa se llama Apple. Y Apple lanza en el 2003 entonces iTunes. Si recuerdan, iTunes es la plataforma de venta de archivos digitales de música, donde podías, ya no existe, comprar una canción a 99 centavos. Lo que entiende Apple, que siempre es una empresa de vanguardia, es que están cambiando los tiempos, que ese modelo del plastiquito y de la distribución, ese modelo se acabó y que ahora lo que venía era otra cosa. Y no solo inventa iTunes, sino que inventa el iPod, o sea que tenía amarrado todo el negocio. Un poquito más adelante, 2006, dos muchachos suecos lanzan Spotify, que todo el mundo se preguntaba en ese momento, ¿qué es eso de Spotify? Y hoy ya sabemos qué es Spotify. Y 10 años más tarde, 2013, las ventas mundiales de las grandes discográficas habían caído a niveles anteriores a los años 70, mientras que Apple había vendido en esos 10 años 25.000 millones de canciones. Hagan la matemática, a 99 centavos cada canción, ganaron una buena platita. La historia continúa y estamos ya en el hoy aquí. Esa plataforma que nadie entendía muy bien qué era Spotify, hoy es el principal negocio de la música, maneja más de 35.000 millones de dólares anuales. Y entre tanto han aparecido toda una gama de opciones tecnológicas que han ocurrido ahora, o sea, hace un año, 2 años, 3 años, como el blockchain, como la criptomoneda, como los NFT, que más adelante lo voy a retomar. ¿Qué pasó aquí? O sea, esto, de alguna manera esto está resumiendo el espíritu de la época y esto de alguna manera resume también por qué el surgimiento y por qué el interés tan grande por todo lo que es industrias creativas, industrias culturales. No es solo la transformación del modelo de negocio, dejamos de vender plástico, ahora vendemos digital, sino que hay una transformación mucho más profunda que tiene que ver justamente con el momento histórico que estamos viviendo, en donde estamos pasando de una economía basada en objetos físicos, soportes físicos, tangibles, a una economía basada en intangibles. Y esta va a ser una de las claves principales, porque lo que vamos a ver que estamos viviendo, todos nosotros estamos siendo testigos y artífices de una transformación civilizatoria que tiene que ver con el paso, ahora sí, de la era industrial a lo que llamamos la era del conocimiento, que seguramente todos ustedes conocen el concepto. Lo que nos toca a nosotros, estas generaciones que estamos acá, son
la transición, es decir, ver cómo un modelo que reinó el planeta durante 300 años va quedando rápidamente obsoleto, acelerado además por el COVID, y cómo simultáneamente están ingresando ante nuestros mismos ojos toda una serie de transformaciones civilizatorias muy similares a las que ocurrieron, digamos, no en tipo, sino en impacto, a las que ocurrieron cuando la humanidad pasó de la era agrícola a la era industrial. Cuando James Watt en 1870 y pico patenta, 1700, al final del siglo XVIII, patenta la máquina de vapor, lo que está anunciando, lo que está abriendo un nuevo capítulo y es la llegada de la era industrial. Imagínense ustedes las generaciones que venían de arar el campo toda su vida o de hacer la guerra, de repente toda su vida se transforma. No fue la industrialización de la actividad agrícola. Fue una transformación civilizatoria radical como la que estamos viviendo hoy, pasando del dogma eclesiástico a la era de la razón, a un Isaac Newton explicando el determinismo científico y la ley de la gravedad, saliendo de la aldea para vivir en la ciudad. Algo similar en magnitud, en impacto, pero con características diferentes, es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Esto va a tener muchas consecuencias y va a seguir teniendo consecuencias y es mejor que nos preparemos para todo lo que se viene porque lo que estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando son enormes desafíos. Imagínense los campesinos de esa época se preguntaban, ¿y esto de la máquina de vapor cómo se come? ¿Para qué sirve? O sea, la transformación de aquel momento es similar a la que tenemos ahora. Nosotros estamos viviendo lo que se llama la cuarta revolución industrial, signada justamente por adelantos tecnológicos de ciencia ficción, la inteligencia artificial, el big data, la robotización, la automatización, realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera, que todo eso tiene elementos que curiosamente van en su fondo, en su trasfondo más íntimo, tienen mucho que ver con las industrias creativas y culturales, como lo vamos a ver enseguida. El segundo cartelito, esto a modo de preámbulo, digamos, de decir, bueno, este es el momento que estamos viviendo, preparémonos porque está todo cambiando y va a seguir cambiando. El segundo post-it tiene que ver con cómo impacta todo esto en el pensamiento económico, ¿sí? Y cómo eso a su vez revierte en las industrias creativas. Miremos, ¿de dónde venimos? Venimos, como dije antes, de la economía de los activos tangibles, pasando a una economía de los activos intangibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, venimos de lo que en economía se llama, y seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, la lógica de la escasez, ¿verdad? La economía tradicional se define como la gestión, la administración eficiente de los recursos tangibles que son escasos y finitos. Es decir, lo que produce valor, lo que produce riqueza, lo que es valioso en la economía ortodoxa, en la economía capitalista, digamos, la economía que conocemos, es tangible, de lo cual hay poco y se acaba. Esto va a ser muy importante para el futuro de las industrias creativas, como vamos a ver enseguida. Y hay dos elementos centrales en el pensamiento, digamos, de la economía ortodoxa, que es la maximización de los beneficios económicos como principal objetivo de cualquier empresa. O sea, yo monto una empresa o hago una actividad con el fin único y exclusivo y principal de ganar plata. Y cuanto más plata ganen, mejor. Y eso además lleva al modelo de éxito de esta sociedad, que es que yo soy una persona exitosa cuando logro acumular y de alguna manera demostrar que tengo bienes tangibles, que tengo casas, que tengo propiedades, que tengo autos, que tengo plata en el banco. Y si no tengo ni plata, ni autos, ni plata en el banco, ni propiedades, soy literalmente un pobre tipo en esta sociedad, ¿sí? No estoy haciendo una crítica del sistema ni nada, simplemente ese es el mundo en el que nos movemos. Esto va a tener, este modelo de pensamiento va a tener un impacto muy fuerte en cómo entendemos la importancia o la no importancia de la productividad y de la economía en la cultura. Porque lo que plantean los teóricos, con Adam Smith en la cabeza, justamente allá por el 1800, es que la actividad que no produce bienes tangibles carece de valor económico.
Y esto lo dice Adam Smith, que es el padre de todo este pensamiento en su libro La riqueza de las naciones, literalmente con estas palabras. La actividad que hacen los artistas, los cantantes de ópera, los poetas, los escritores, los bailarines, es importante para la sociedad, pero no tiene ningún valor económico ni tiene ningún valor productivo. Eso se instala como una especie de mantra en la sociedad con la cual hemos convivido durante 300 años y sabemos las consecuencias de ese modelo mental, que siempre la cultura es el último orejón del tarro, que siempre nunca la cultura recibe el presupuesto que se merece, y excepto las grandes corporaciones que sí han entendido que sí se puede ganar mucha plata con la cultura. Pero digamos que a nivel de pueblo, a nivel nuestro, está esto instalado, que si vos cuando eras joven ibas donde tu papá, tu mamá le decías, papi, mami, yo quiero ser artista, quiero ser bailarín, te tocaban el hombro y decían, muy lindo, hijito o hojita, pero primero estudia algo que te dé de comer y después dedícate a lo que te gusta. No sé si a alguno le habrá pasado, a mí me pasó. ¿Sí? Pero eso, digamos, como modelo mental, como modelo, digamos, de estructura mental, ha siempre relegado, de hecho, una vez jugando con estas ideas se me ocurrió que existe un 10.º mandamiento, no son 10, son 11, y dice, de la cultura no vivirás. ¿Sí? Y eso nos ha permeado absolutamente a todos. A pesar de que existen cientos y cientos y cientos de informes en todos los países del mundo de cuánto aporta la cultura a la economía, cuánto impacta el sector de industrias creativas en el desarrollo económico, en la dinamización de la economía, en la generación de empleo. Hay cientos y miles de informes, sin embargo, prevalece aún esa mirada sesgada de que de la cultura no se vive. Y eso es algo que yo creo que en esta transformación civilizatoria que estamos viviendo, nos corresponde a nosotros como, digamos, las personas que hacemos el sector, reflexionar sobre esto y darnos cuenta de que si esto va a cambiar, no va a ser porque vengan ni los economistas, ni los filósofos, o sea, si no lo cambiamos nosotros, no lo cambia nadie. Entonces es importante entender algo que plantea Manuel Castells, que es uno de los principales filósofos, un economista español, sobre la era de conocimiento. Y aquí es donde históricamente van a converger esas dos grandes magnitudes que son economía y cultura. Castells dice que en la era del conocimiento, esta que estamos entrando, la fuente de la productividad se basa en 3 elementos: la generación de conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación simbólica. Y ahora les pregunto a todos ustedes, personas de la cultura, ¿qué hace la cultura si no hace exactamente eso? La cultura genera conocimiento, la cultura procesa esa información y la convierte en algo útil y la comunica simbólicamente. Todo en cultura es comunicación simbólica. Quiere decir que mirado desde esta perspectiva de un economista que dice la nueva sociedad, la nueva era se va a basar en esto, resulta que es lo que viene haciendo la cultura desde sus orígenes. Y tal vez esto podría empezar a explicar un poco por qué esta emergencia, por qué este surgimiento, por qué este interés hacia las industrias creativas y culturales. Entonces vemos que los principales activos y la principal materia prima que usa la cultura, hay un microfonito abierto, les pido por favor si lo pueden cerrar, que hay ruidito, gracias. Los principales activos que usamos, es decir, los principales materia prima que usamos en las industrias creativas son básicamente creatividad, cultura, obviamente, conocimiento, información, innovación. Cinco activos económicos, digamos, que ahora los consideramos activos económicos, y como decía antes, todo esto en la economía tradicional, la economía ortodoxa, no es visto como un activo económico, es visto como un recurso. Es algo que usamos, el conocimiento lo usamos, la innovación sirve para vender más, pero ahora la economía en general está dando un giro muy importante, reconociendo, y ahora les voy a demostrar que esto es así, que estos 5 elementos ya son parte de los activos económicos de cualquier empresa que lidere un sector.
Y estos elementos tienen una característica común muy importante. Si antes decíamos que estábamos en la lógica de la escasez porque lo que genera valor hay poco y se acaba, resulta que todos estos elementos son infinitos y abundantes. ¿Sí? La creatividad es infinita y abundante, el conocimiento es infinito y abundante. La cultura, mientras haya seres humanos, va a ser infinita y abundante, y así sucesivamente. Quiere decir que uno de los giros importantes que está dando el pensamiento económico es ir hacia una lógica de abundancia. ¿Sí? Por este motivo, porque es la nueva economía o la economía que ya estamos viviendo se sustenta en estos activos, que son claramente los activos que usa la economía creativa, las industrias creativas y culturales para hacer su trabajo. Y les pido que no me crean, ¿sí? Todo lo que dije hasta ahora no me crean porque hablo de industrias creativas, pero fíjense, todas las empresas que vamos a ver en esta pantalla lideran sus mercados justamente en base a esos activos. O sea, si ustedes piensan que Starbucks es líder en el mercado del café porque vende café, no estamos leyendo la realidad como es. Starbucks no vende café, no te vende el café 3 veces más caro que la cafetería de al lado. Te está vendiendo una experiencia, ¿sí? Un modelo de consumo de café en donde ni siquiera el café, no sé si el café es mejor que el café de al lado, pero no importa porque uno va a Starbucks. Tal vez sí por la originalidad, por lo innovador, el tipo de café, pero cuando Starbucks sale con su modelo de negocios, la novedad, la innovación estuvo en el cómo tomar café, el sofá cómodo, el wifi gratis, estar el tiempo que quieras, ningún mozo que te está encima, que se ha convertido en un commodity ahora. Ahora todos los cafés del mundo han imitado eso. Entonces, ya vemos que no solo las industrias creativas, sino que la economía en general está dando una transformación hacia una economía basada en activos intangibles, basada en el conocimiento, basada en la creatividad y fundamentalmente basada en la innovación, en donde el cambio cultural ha sido fundamental, el cambio cultural organizacional. Y eso lo sabemos de Google, por ejemplo, que es una empresa que no tiene horarios, que el 20% del tiempo un empleado lo dedica a sus propios proyectos, etcétera, etcétera. Quiere decir que esa transformación civilizatoria de la que hablaba al principio se está tangibilizando, ya estamos en la era del conocimiento y vemos que hay muchas empresas que tomando estas lógicas están liderando sus mercados. Entonces llegamos a un punto en el cual decimos, bueno, si la economía ortodoxa, un problema, por ejemplo, que tiene la economía ortodoxa, como tan cabezadura, dice, yo solamente puedo hacer economía, puedo gestionar economía si tengo objetos tangibles que pueda medir, que pueda pesar, que pueda cuantificar. Claro, anda a cuantificar la creatividad, anda a cuantificar la innovación. La economía tradicional no tiene herramientas. A lo sumo dice, bueno, la marca es un intangible, entonces le ponemos valor. Pero se pierden todo el juego de innovación, de creatividad. Entonces van apareciendo modelos de pensamiento que son conocidos como modelos heterodoxos, ¿sí? Entre ellos lo que conocemos como economía creativa, también los colombianos le llaman economía naranja o economía de la cultura. ¿De qué se trata esto? ¿Sí? Y acá van a venir una serie de claves importantes para todos aquellos que aspiran a llevar adelante emprendimientos en el sector, porque no es posible, digamos, pensar en un, digámosle, modelo de negocios en industrias creativas usando las mismas lógicas que usamos para fabricar una silla o producir 1 litro de leche. Y ahora vamos a ver por qué. Imaginemos que yo tomo la economía, ¿sí? La economía como ciencia ordenadora de procesos y recursos para generar valor, para generar bienestar, para generar riqueza. Y lo voy a integrar con tecnologías, ¿sí? Digamos como el hardware de la economía, el cómo hago para generar valor, que puede ser en el campo de las industrias creativas, tecnología ancestral como el palo de moler maíz, o lo último de lo último de digital, de blockchain y NFT y todo lo que se les ocurra. Y digo, ¿y qué hago yo con esto? Bueno, lo que quiero hacer es desarrollo sostenible en territorio. ¿Sí? Seguir con los ODS que seguramente ustedes conocen.
Pero, y acá viene el primer desvío del camino hacia el desarrollo. No quiero usar recursos tangibles solamente. No quiero ser extractivo y usar madera, cobre. Quiero usar otra cosa. Quiero ser activos intangibles. Y por supuesto necesito recursos tangibles también. Pero voy a usar creatividad, voy a usar innovación, voy a usar conocimiento, voy a usar patrimonio intangible, voy a usar cultura. Y acá les doy un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo pienso, bueno, para hacer desarrollo sostenible voy a hacer una editorial, porque con la editorial yo produzco material de aprendizaje, material de capacitación, entretenimiento, etc. Perfecto. Si yo voy por la lógica tradicional, no me queda otra que pensar en libros impresos en papel, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, el papel, la tinta, el diseño, la producción del libro, la distribución, la logística, el almacenamiento, la librería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa cadena que tiene sus pros y sus contras, como sabemos. Pero yo puedo también decir, ¿sabe qué? Sáqueme la variable tangible. No quiero usar nada tangible. Bueno, pues puedo hacer una editorial totalmente digital, que de hecho las hay, y generar el mismo impacto de desarrollo sostenible territorial. ¿Se entiende? Entonces, todo esto me va generando cuestionamientos y me va permitiendo entender que hay otras formas de generar bienestar, generar riqueza, generar economía, generar desarrollo, no necesariamente basado en la lógica de la escasez que nos plantea la economía tradicional. Bien, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? Básicamente 4 cosas. Bienes, ¿sí? Libros, no sé, pinturas, etcétera, servicios, gestión cultural, contenidos. Y fíjese que en contenidos yo puedo hacer el guión de una película, pero también puedo hacer el archivo digital para imprimir en 3D. ¿Sí? O sea que ni siquiera tengo que, si quiero hacer algo tangible, ni siquiera tengo que tener una fábrica para producir algo. Puedo yo tener una impresora de 3D en mi casa, tomo el archivo que me van a mandar por internet, lo pongo en la computadora y me lo imprimo. De hecho, la industria de autopartes, hace como 15 años atrás, leí un artículo donde decía que iba a desaparecer la industria de autopartes porque los talleres mecánicos iban a tener una impresora 3D e iban a imprimir la pieza que necesitaban para arreglar ese auto. Estamos hablando de 10, 15 años atrás. Bien, y acá viene, yo creo que uno de los puntos más relevantes para entender cómo creamos valor en las industrias creativas, porque imagínense que yo lo que hago es producir sillas. Soy fabricante de sillas, mi abuelo producía sillas, mi papá hacía sillas, yo hago sillas. La silla nace, más allá de su calidad, nace con algo que en economía se llama valor de uso. ¿Sí? Todo el mundo necesita sentarse en tu casa, bueno, pues vamos a producir sillas para que la gente se siente. Ese valor de uso le genera a la silla, independientemente de la calidad y todo eso, un valor de mercado, un valor de cambio. ¿Sí? Entonces, nace con valor de uso y yo sé que la voy a vender a tanto. Depende de la marca, depende del material, depende del diseño, va a ser más o menos. Ahora yo les pregunto, estamos en el año 1960 y tanto, no me acuerdo exactamente. García Márquez pone el punto final al manuscrito de 100 años de soledad. En ese momento, ¿qué valor de uso tenía el manuscrito ese? Bueno, para no hacerlo muy... Después vamos a charlar, pero ese manuscrito producido por don Gabriel García Márquez no tenía absolutamente ningún valor de uso, salvo para él, para su esposa y su familia. ¿Sí? En ese momento lo único que tenía era un acto creativo. Y García Márquez sabía que para que ese acto creativo le dé de comer, lo que tenía que hacer era convertirlo en un bien con valor de cambio. ¿Y qué hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo convertimos un acto creativo en un bien con valor de cambio? Bueno, pues se lo manda a una editorial en España, le manda el bodoque de papeles a España, y España dice, no, señor, esto a nosotros no nos interesa, se lo manda de vuelta. García Márquez se había quedado sin un peso, entonces juntan la platita con su esposa, dice, van al correo, dice, tengo esta plata, ¿cuánto me alcanza para mandar todo esto a Argentina? El señor del correo le dice, hasta acá, y entonces toma una pila así
y la mandan a Sudamericana en Buenos Aires. Y ahí empieza entonces el proceso de conversión de ese acto creativo en un bien económico, en un bien que el hecho de que lo haya tomado una editorial, el hecho de que haya producido el libro, no asegura que ese libro va a tener éxito económico. Y ahí está otra de las cuestiones en este mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo García Márquez ahí y qué es lo que pasó cuando empezó a circular, cuando se produjeron los primeros 3.000 ejemplares y circularon? Ese manuscrito empezó a crecer en un valor que es esencial en las industrias creativas, que es el valor simbólico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros logramos que un acto creativo empiece a circular, empiece a llegar a los públicos, a los especialistas, a los periodistas, a los medios de comunicación, etcétera, y toda esta masa de personas empieza a consumir, entre comillas, después vamos a ver este concepto de consumo, y empieza a decir, wow, qué maravilla, qué lindo. Es como que el termómetro del valor simbólico empieza a subir. Empieza a subir y en la medida generalmente que el valor simbólico de un acto creativo empieza a crecer, si se adecuan, digamos, todos los procedimientos emprendedores en el medio, es probable que el valor económico también crezca, como le ha ocurrido por suerte a Gabriel García Márquez. Pero no hay una ley. A diferencia de la silla, que yo la silla, bueno, si no la vendo al precio que quiero, la remato a $5 y por lo menos recupere los costos. ¿Sí? No es lo mismo. Si yo no vendo el stock de libros, tengo un montón de papel viejo ahí. ¿Se entiende esto? O sea, la esencia de la creación de valor reside en ese proceso de conversión de los actos creativos que hacemos todos los que somos creadores, desde los dibujantes, los programadores de videojuegos, los arquitectos, los cantantes, los bailarines, no importa quién, generan actos creativos que van a poder tener un valor de mercado en la medida que ese valor simbólico se incremente. Para ello entonces desarrollamos modelos de negocios. Y acá viene un segundo punto que nos diferencia de otras industrias. Como decíamos antes, los modelos de negocios tradicionales que buscan la maximización del beneficio económico, ¿verdad? Pues en nuestro sector lo que generamos son múltiples beneficios y buscamos la maximización de esos múltiples beneficios. El económico, el cultural, el estético, el patrimonial, el histórico, el emocional, y ya lo vamos a ver esto enseguida. ¿Sí? Y todas estas, digamos, beneficios, estos valores, lo que va a hacer es nutrir y satisfacer necesidades que tienen que ver con el ser humano. Tiene que ver con la identidad, con la pertenencia, ¿sí? Que en la economía tradicional no es visto como una necesidad fundamental, pero en la economía creativa esto es la esencia, lo que nutrimos es fundamentalmente estas necesidades que enseguida las vamos a ver. Cuando tenemos este esquema, que espero que haya sido claro, podemos entonces hablar de economía creativa. ¿Sí? Una economía que busca integrar economía con tecnología, con cultura, con creatividad, con desarrollo territorial, con lo social, todo eso en una coctelera y sale entonces estarán las industrias creativas y culturales, que son el corazón que palpita en la economía creativa, que a su vez está poblada por micro, pequeñas, medianas empresas lideradas por gente como ustedes, emprendedores y emprendedoras. Entonces vemos que hay la lógica de creación de valor en las industrias creativas y culturales es bien diferente a cómo creamos valor en otros sectores. ¿Sí? Y lo que está ocurriendo a partir de todos estos procesos, que vemos que cada vez más hay ministerios de cultura que tienen una dirección de industrias creativas o incluso ministerios de economía que tienen dirección de industrias creativas, lo que está cambiando es la percepción del valor económico y productivo del sector de las industrias creativas. Ya no es más visto como el último orejón del tarro, sino que ahora dice, por favor, señora industria creativa, siéntese a la mesa, ¿sí? Del gabinete, porque vamos a ver cómo generamos desarrollo con lo que usted sabe hacer. Cambiando así también la funcionalidad social y la funcionalidad política incluso del sector de la cultura e industrias creativas. Bien, para cerrar, si mi querida amiga Laura
tiene una manzana, una hermosa roja manzana, y yo tengo una manzana, y las intercambiamos, resulta que Laura va a tener una manzana y yo voy a tener una manzana, y si no la comemos en 3 semanas no tenemos más manzana, ¿verdad? Pero si Laura, como suele ocurrir, tiene una brillante idea y yo tengo otra idea y las intercambiamos, resulta que Laura va a tener 2 ideas y yo voy a tener 2 ideas. Y de las 2 van a salir 4 y de las 4 infinitas. Y además no se pudren en 2, 3, 5 semanas. No se pudren. Esta es una frase de George Bernard Shaw, un escritor irlandés, que yo creo que resume de manera magistral todo esto que acabo de compartir con ustedes. ¿Sí? Cómo nosotros, eh, modificando nuestros esquemas de pensamiento económico, nuestros modelos mentales respecto de cuál es la función económica productiva del sector, podemos descubrir todas las oportunidades que existen. Bien, espero que me alcance el tiempo. Porque estoy entusiasmando. Tercer post-it, necesidades humanas y culturales. Una pregunta que yo creo que no nos estamos formulando lo suficiente, porque si existen mercados, mercado del arte, mercado del videojuego, mercado de la pintura, mercado de la música, mercado del cine, es porque hay una necesidad. O sea, no existe mercado si no hay una necesidad previa. Entonces, ¿qué necesidades satisface la cultura y cuáles son esas necesidades? Porque si yo voy a montar un local a la calle, tengo que saber qué necesidades voy a satisfacer. Es lógico, ¿no? Entonces, aquí viene todo un debate súper interesante. Seguramente ustedes conocen a Maslow. Yo soy muy crítico con Maslow. Y hay un equipo de economistas chilenos liderados por Manfred Max Neef, que lamentablemente falleció hace poco. Y ellos plantean el modelo de economía a escala humana. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo busquen porque es bien interesante. Y resulta que buscando y haciendo investigación, cuando yo preguntaba, a ver, piensen ustedes, ¿no? ¿Qué necesidades satisface la cultura finalmente? Y bueno, entonces aparece la identidad, la pertenencia, el placer, el conocimiento, el compartir, el participar. Bueno, resulta que este modelo de economía desarrollado por Max Neef lo que plantea es que al revés de lo que dice Maslow, no hay infinitas necesidades, son en realidad 9 y son las mismas en todo tiempo y lugar. Esto da para varias charlas, pero básicamente cuando yo vi esto dije, wow, qué interesante que un economista se haya dado cuenta que las necesidades que satisface la cultura son exactamente las mismas que plantea este modelo. Fíjense, él dice que las necesidades fundamentales del ser humano son la identidad, la protección, el ocio, el entendimiento, la creatividad, el afecto, la libertad, la participación, ¿sí? El pertenecer y por supuesto la subsistencia. Yo he puesto este esquema a prueba en decenas de foros, cursos y siempre pasa lo mismo. Estas son las necesidades fundamentalmente que satisface la cultura, lo cual es muy importante porque cuando yo me pregunto, a ver, ¿qué compro cuando compro cultura? Cuando compro un libro, ¿qué hago? ¿Estoy pagando 150 gramos de papel y 120 cc de tinta? O cuando voy al cine, ustedes van al cine, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Están alquilando la butaca por 120 minutos, por eso pagan la entrada? No, ¿verdad? Estamos llevándonos y buscando temas esenciales que además con el COVID lo hemos visto, que si no hubiera habido cine, si no hubiera habido música, si no hubiera habido literatura, bueno, yo creo que la mitad de la humanidad se hubiera suicidado directamente después de estar 1 año y medio encerrados. Entonces, resulta que hay necesidades fundamentales para la vida humana que satisface la cultura. Y esto es lo importante, que cada vez que cada uno de nosotros, entre comillas, vende un libro, vende una función, vende un cuadro, vende una canción, lo que está entregando es como una especie de holograma conteniendo placer estético, placer intelectual, conteniendo la posibilidad de ser parte de una moda, de una tendencia, de un grupo, pertenecer, información, conocimiento, una experiencia, el sentido de pertenencia, identidad,
la posibilidad de disfrutar de nuestra libertad, el conectarnos con lo creativo, con lo emocional, ¿sí? El compartir con otros lo que estamos viviendo, el conocer, el aprender. Fíjense todo lo que hay, además de la narrativa propia de un libro, de una comida típica, de un videojuego, está todo esto. Esto es lo que nosotros entregamos con cada producto, servicio, contenido o experiencia cultural. Es decir, estamos entregando una cantidad de valores que son los valores simbólicos de los que hablaba antes, que en la medida que eso que entrego resuena en la persona, la hace vibrar, dice, wow, qué bueno eso que estoy leyendo, qué magnífica esa obra, va a incrementar entonces el valor simbólico, que puede tener muchas formas, ¿sí? Puede ser valor intelectual, estético, patrimonial, histórico, en fin, toda una cantidad de valores que de nuevo, a modo de holograma, están encerrados en cada uno de los bienes, servicios, contenidos y experiencias que ofrece la industria creativa y cultural. Es decir, que si yo me propongo montar mi editorial digital, tengo que saber que estoy vendiendo esto, además de la narrativa de cada uno de mis libros. Que la gente lo que va a comprar, lo que va a pagar, es por todo esto. Entonces, mi modelo de negocio se tiene que adaptar a eso. Y ahí entramos entonces en el cuarto post-it, que es cómo emprendemos en cultura. ¿Sí? ¿En qué nos diferenciamos cuando emprendemos en cultura y qué nos ocurre con todo esto? ¿En qué momento un acto creativo, como decía antes, se convierte en un bien cultural, una propuesta de valor, inclusive económica? Acá generalmente hago un jueguito que no lo voy a hacer ahora, pero imaginemos eh, el sector cultural, ¿sí? Todo el sector cultural de una sociedad como un entramado, como el tendido de red eléctrica. Sí, se imagina que el tendido de red eléctrica que va por las paredes, por el piso, por los techos, ¿sí? Y que en realidad está todo conectado a un mismo punto y distribuye esa energía que llamamos electricidad. Bueno, el tendido del sector cultural, imaginemos así, con las librerías, con las galerías, con los cines, con las bibliotecas, con los espacios de baile, con las salas de teatro, imaginémoslos como un gran tendido, como un gran ecosistema que hay en nuestra sociedad, en nuestra ciudad donde yo pongo entonces un acto creativo. García Márquez puso su manuscrito de Cien años de soledad dentro del sistema a través de una editorial y la editorial lo que se encargó fue de hacerlo circular. Y a medida que iba circulando esa obra, iba entrando en contacto con más personas y con más especialistas y fíjense, iba incrementando ese valor, ese acto creativo, se hacía cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que finalmente adquiría esa condición de bien cultural, de bien económico cultural, de bien patrimonial, de bien estético. ¿Sí? Pero fue en esa circulación, en el contacto con los públicos, con lo cual enseguida vamos a ver cómo resignificamos la funcionalidad de los públicos también. Entonces, mi función como emprendedor, mi función como gestor cultural, es justamente entender cómo son estos mecanismos y cómo yo puedo impulsar el patrimonio intangible, la obra creativa, en fin, lo que sea, a través de ese tendido social que es el sector cultural, para que los actos creativos incrementen su valor y así, bueno, enriquecer nuestra sociedad. Entonces, podríamos decir que la esencia de las industrias creativas básicamente es la transformación de un acto creativo en un servicio, un bien, un contenido, una experiencia, una mezcla de todo esto, en, en un bien, en una propuesta de valor. ¿Sí? En algo que yo te digo, eh, Laura, mira, terminé de escribir este cuento, a ver qué te parece, y se lo doy, ¿sí? Y ella entonces lo va a leer y lo va a compartir, y en esa red donde va a crecer ese valor simbólico. Entonces, el acto creativo, para que incremente ese valor, lo que tiene que hacer es circular por la sociedad, ser reconocido, ser apropiado. Cuando hablamos de consumo cultural, en realidad no existe el consumo cultural, porque consumo refiere a algo que se acaba. Lo que hay en cultura es apropiación, porque va a crecer, se va a reproducir, va a seguir dando vuelta. No es como este mouse
bueno, que lo consumo, se terminó, no funciona más, lo tiro, ¿sí? No, el libro que tengo acá, este libro, va a crecer en valor, ¿sí? Porque va a ir circulando. Entonces, mi función como emprendedor, como emprendedora, es crear esas condiciones de circulación, para lo cual es necesario, primero, que ese acto creativo sea significativo. O sea, alguien le tiene que decir algo y tiene que responder a ciertos criterios de calidad en ese contexto, ¿sí? Y de pronto me dice, bueno, pero ¿y qué pasa con el reggaetón? ¿Qué es eso de calidad? Bueno, hay mucha gente que le gusta el reggaetón y es una forma de expresión cultural. Deben ser significativos. Los procesos de circulación deben ser los adecuados. Estamos hablando de emprendedurismo. Saber que como emprendedor, qué botones tengo que tocar para que esto ocurra. Y el tercer elemento, y el más importante, tiene que haber público, tiene que haber personas que reciben ese acto creativo y a modo de alquimia lo transforman incrementando su valor simbólico, ¿sí? Y a veces ni siquiera existe el público. Recuerden, yo siempre digo esta mitad para allá es holandesa porque yo viví 20 años en Holanda y mi querido compatriota adoptivo Van Gogh, recuerden a Van Gogh, ¿sí? Que terminó pobrecito, medio loco, con una oreja menos y en la pobreza absoluta. Y hoy es uno de los artistas más cotizados, es decir, en ese momento no había público. Entonces, parte de la función del emprendedor, parte de la función del gestor cultural, es ir construyendo, creando esos públicos para lo que hace la cultura, lo que hace el arte, la innovación que trae el arte siempre. Entonces, hablamos de ecosistemas productivos por donde circula todo esto y está en movimiento, que bueno, lo que ha hecho el COVID, lamentablemente, es truncar todo este movimiento en lo físico, pero vimos que gran parte se trasladó a lo virtual, es decir, que la cultura como energía sigue fluyendo. De hecho, tengo una estudiante de otro curso que es docente de teatro aquí en Panamá y ella alquilaba un espacio y tenía 2, 3, 4 grupos de 5 o 6 personas. Llegó la pandemia y estábamos en medio del curso, entonces tomamos eso como caso para analizarlo, a ver cómo ella qué podía hacer, porque obviamente tuvo que cerrar el espacio, no tenía más ingresos. Y dijimos, ¿y por qué no? ¿Sí? ¿Y por qué no virtualizar la clase de teatro? Bueno, hoy, un año y medio más tarde, mi estudiante tiene no solo reducción absoluta de todos los costos, si pensamos en términos de modelo de negocio, porque no tiene que pagar más espacio ni nada, sino que ahora tiene estudiantes en Honduras, El Salvador, Colombia y creo que tiene un estudiante en Argentina también, que le genera un volumen mucho mayor de ingresos porque está cobrando de todas partes y se le han reducido absolutamente todos los costos. Entonces, al repensar todas estas variables, resulta que empezamos a identificar oportunidades que sentados en un lugar físico tal vez nunca se nos hubiera ocurrido. Ella hubiera estado cómoda ahí dando sus clases y pagando su espacio y esto de pronto le transformó la vida. Entonces entramos en algo que para mí es fascinante, que me gusta mucho pensar, lo que es la espiral virtuosa de creación de valor en la cultura. ¿Qué es esto de la espiral virtuosa? Es el proceso emprendedor propiamente dicho. Miren ustedes, pensemos que tenemos aquí los actos creativos, que va a ser lo que voy a proponer. Estos actos creativos, películas, libros, fotografías, pinturas, etcétera, como vimos antes, están cargados de todos esos elementos que veíamos antes. Valor económico, valor identitario, valor estético, valor cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene, como decía antes, como un holograma, todo eso. Del otro lado del mostrador tenemos los públicos, que tienen necesidades, deseos, intereses, motivaciones. ¿Qué es lo que debe ocurrir aquí, obviamente? Que la percepción de valor de unos hacia otros se incremente. O sea, el público tiene que percibir que lo que estoy ofreciendo desde el lado de la creación, desde el lado de la gestión, es valioso. Y desde el lado de la creación y la gestión tengo que percibir dónde está ese público que va a percibir esto como valioso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde entran las
digamos, competencias duras, donde tengo que pensar en análisis de mercado, procedimientos de producción, distribución, financiamiento, etc., toda esa parte. Que lo que va a hacer entonces es crear justamente los mecanismos de distribución, de comunicación, de llamar la atención, de entrega de esa propuesta de valor para que ocurra la alquimia de este lado del mostrador, se le incremente el valor simbólico y esta misma gente, por acá, ¿sí? Por allá, devuelva y yo pueda, digamos, apropiarme de valor, digamos, devuelto en forma de dinero, en forma de trayectoria, en forma de reconocimiento, en forma de procesos, en forma de reputación, en forma de redes. Entonces estoy creando así una especie de motor de varios tiempos, pero que en realidad no es un círculo virtuoso, porque estaría dando vueltas sobre lo mismo, sino que es en realidad una espiral virtuosa, donde generalmente empezamos, García Márquez, piensen en García Márquez, empezó con un librito, luego ese libro se hizo famoso, a medida que esto se iba haciendo famoso, iba sacando otro libro, y su espiral, digamos, emprendedora, iba expandiéndose y creciendo y desarrollándose. Entonces, si pensamos el proceso emprendedor como eso, como una espiral virtuosa que va creciendo, que va subiendo, entonces estamos logrando que es el aspecto más importante, que es la transformación del acto creativo en un bien económico, en un bien cultural, incrementando el valor simbólico, ocurra. Y eso va a ocurrir a partir de toda una serie de procesos que los emprendedores y los gestores aprenden en los cursos como los que ofrece la Universidad de Mar del Plata, ¿sí? La licenciatura, la tecnicatura, la diplomatura, etc. ¿Sí? Bien, vamos entonces a una dimensión fundamental. Espero que vaya quedando claro. Siguiente post-it, lo digital. Lo digital, lo digital. ¿Qué es esto, lo digital? No es una herramienta ya no es algo que, sí, bueno, como teníamos antes, no sé, la máquina de escribir, la agarrábamos, tipeábamos. No, ahora lo digital es nuestra realidad, es el ámbito de producción, es el ámbito de interacción. Nosotros, a través de todo esto que nos está ocurriendo, esta llegada de la era del conocimiento, con todos estos elementos, ya dejamos de ser este señor corriendo atrás de la tecnología a ver cuál es el último iPhone y cuál es la última versión de Windows. Fíjense que ya casi nadie corre detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Ya no somos más individuos. O sea, el momento que yo tengo este celular, ¿sí?, en mi bolsillo, yo ya he dejado de ser un individuo, pasé a ser un nodo que está nutriéndose y nutriendo infinidad de redes de información, de conocimiento, etc. Y lo mismo está ocurriendo con las organizaciones. Antes una organización, una empresa, un emprendimiento, el mismo Estado, era un conglomerado de personas compartiendo una misión con dos cablecitos, uno que iba para el teléfono y otro que iba para internet. Bueno, olvídense, eso ya no existe. Ahora toda organización, igual que nosotros, son nodos dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Esto nos cambia la percepción de todo y las posibilidades de todo. Es decir, piensen en mi estudiante de maestra docente de teatro. O sea, ella se dio cuenta que aplicando esta lógica, no solo que iba a volver a tener ingresos, sino que iba a incrementar su reputación, sus ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene de la mano de toda una serie de desarrollos, porque, por ejemplo, un representante artístico que no maneje todas las redes que vemos en pantalla, que la voy a agrandar un poquito, ¿sí?, que no maneje las básicas para compartir, para vender, para promover conciertos, para compartir noticias, para medir resultados, para crear contenidos, para que nos encuentren, para promover fotos. Un manager musical que no domina las redes no está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Y encima, con el COVID, resulta que se nos vinieron encima todas las digitalizaciones posibles.
lo cual está abriendo un montón de oportunidades. Yo voy a pasar rapidito por algunas para poder terminar rápido con mis 10 claves. ¿Sí? Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de NFT, bienes no fungibles, ahora les hablo un poquito de esto, las criptomonedas, nuevos modelos de contratación basados justamente en toda una lógica que permite transparencia, que permite políticas de precio dinámicas, que permite microseguimientos. A ver, están usando 20 segundos de mi canción. ¿Quién la está usando? Bueno, yo puedo hacer la trazabilidad y exigir a través de blockchain que me paguen exactamente lo que me corresponde cada vez que suenan esos 20 segundos. ¿Sí? Es decir, que la tecnología está trayendo al sector de industrias creativas una cantidad de soluciones que eran impensables hasta ahora, ¿sí? Porque no era posible rastrear a ver quién estaba usando mi diseño gráfico y quién estaba usando mi fotografía. Imposible. Ahora todo esto es posible, ¿sí? Generando entonces condiciones para que los creadores y todo el ecosistema pueda generar los ingresos que no ha podido. Hay muchas empresas ya trabajando en esto. Esta, por ejemplo, un sistema que utiliza blockchain para contratar artistas y que los productores encuentren los artistas. Eh, Kodak, que ya había desaparecido prácticamente, pero los que conocieron Kodak, ha vuelto ahora con justamente un sistema de trazabilidad, a ver quién está usando y cómo están usando las fotos de los fotógrafos y exigiendo que se pague. Ya tenemos posibilidad de armar nuestro propio ecosistema bueno, de todo esto que no me voy a meter. Tenemos, Flixo es una empresa argentina que es como una especie de Netflix, pero que usa toda la lógica esta de blockchain. No me voy a meter porque es complejo y eso da para otra charla. O lo último de lo último, que es la posibilidad de identificar la pieza digital original. ¿Sí? Así como la pieza digital original. Sí, la pieza digital original, la primera, la que hizo el creador, que es la que obviamente más valor tiene. Es como la Mona Lisa. O sea, reproducciones de Mona Lisa hay millones. De hecho, se acaba de subastar una copia de la Mona Lisa por no sé cuántos millones. Pero la Mona Lisa es una y única y la tienen en el Louvre. Bueno, con este sistema de NFT podemos decir, bueno, a ver, yo he hecho una canción, he escrito un libro, he hecho una imagen y esta es la original. A partir de acá salen todas las copias y todo eso digital, lo cual obviamente hay un artista digital que acaba de vender con ese criterio una obra por más de 60 millones de dólares. Búsquenlo porque está en internet. O sea, ¿se dan cuenta lo ridículo de las transformaciones que estamos viviendo? Pero bueno, lo importante con todo esto es que no podemos quedarnos afuera, no podemos seguir pensando la gestión cultural con los modelos de los años 60, de los años 70, de los años 90 ni de los años 2000, porque el modelo de gestión cultural, el modelo de las industrias creativas avanza rápidamente en esta dirección. Y tenemos que incorporar todo esto ya no como una herramienta auxiliar, sino como el lugar donde ocurren las cosas. Sexto, industrias creativas y culturales. Bien, ¿qué son las industrias creativas y culturales? Y acá me voy a permitir contarles que nuestra profesión es más antigua que la más antigua de las profesiones, si saben a qué me refiero. Fíjense, estamos en el año 20.000 antes de Cristo, ¿sí? O 25.000. Y hay una persona, un grupo de personas en Altamira, en las cuevas de Altamira, que hacen este dibujo. Estamos hablando de 25.000 años atrás, prehistoria absoluta. Y si se acuerdan lo que decía Manuel Castells, ¿se acuerdan lo que decía Manuel Castells? Que en la era del conocimiento, la productividad, ¿dónde estaba? En la generación de conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación simbólica. Bueno, por favor, miren esta imagen y díganme si ese individuo prehistórico no hizo exactamente lo mismo que dice Manuel Castells. Ahí hay conocimiento, la estrategia. ¿Sí? Esto es economía y cultura puro lo que hicieron en ese momento. ¿Sí? Es la estrategia para conseguir alimento. Cómo eh, se rodeaban a esos animalitos, los instrumentos que usaban para cazar. ¿Sí? Entonces, conocimiento es información y es comunicación simbólica.
Quiere decir que el ser humano, desde sus mismos orígenes, está usando, primero, el vínculo entre economía y cultura. Ahí está la prueba. Segundo, lo que ahora parece como novedoso, que es lo que dice Manuel Castells, resulta que lo viene haciendo la cultura de sus orígenes. Ya lo hacían los chamanes y lo siguen haciendo, que son los que crean las danzas rituales, los cantos, las celebraciones, las comidas, el fuego. Todo eso viene de los chamanes, que aparecen en todas las culturas. Después vienen los griegos con los festivales de teatro y los mecenas. Después viene el mecenazgo, los Medici, el medioevo. Después viene las empresas culturales ya arrancaron en el medioevo, en el Renacimiento, con Shakespeare y con Rembrandt. ¿Sí? El Teatro del Globe era una sociedad anónima. Estamos hablando del 1500, 1600 por ahí, no me acuerdo exactamente. Después, bueno, viene la posguerra, seguramente ustedes conocen, surgen las industrias creativas, pero lo que no se sabe mucho es que en los años 60 en Estados Unidos se acuña el concepto de Arts Administration buscando mejorar los servicios públicos culturales, los museos, las bibliotecas, los teatros públicos, etcétera. Y ahí es donde nace. O sea, fíjense la línea de tiempo que trae nuestra profesión, ¿sí? Hasta que llega en el año 2000, como bien dijo el compañero, las industrias creativas, y en el 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo acuña el concepto de economía naranja, que vamos a ver qué pasa con eso. Y llegamos a esto, a modelos que todavía no hemos consensuado. UNCTAD dice, estas son las industrias creativas y culturales, un modelo orgánico, un modelo dinámico. El Banco Interamericano de Desarrollo dice, no, 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 son estas, un modelo más industrial, más cuadradito. La cuestión es que, como dijo nuestra compañera antes, entra una enorme cantidad de actividades. Yo acabo de hacer un estudio sobre industrias creativas para el Ministerio de Cultura de Panamá y eran 8 grandes sectores y 48 subsectores dentro de cada uno de estos sectores, identificados en Panamá, ¿sí? Y eso que Panamá no es la panacea de las industrias creativas. Pero bueno, es este encuentro de industrias creativas entre la economía, la tecnología, el patrimonio, la cultura, la creatividad, en ese espacio donde se generan todos estos bienes, servicios, contenidos y experiencias. Y todo eso opera dentro de un ecosistema muy particular, que Laura me va diciendo si vamos bien de tiempos. Eh, imaginemos una sala de Sí, teatro. perfecto. Gracias. Imaginemos una sala de teatro con un escenario. Próximo fin de semana, sobre ese escenario va a actuar un grupo musical, no importa, un grupo de artistas. Y pensemos, hagamos la trazabilidad de los recursos económicos. ¿Quién gana y por qué? Porque hay un grupo de artistas sobre el escenario. Obviamente los artistas van a cobrar su caché, el productor va a cobrar su honorario, los patrocinantes van a recibir su reconocimiento, si hay derechos autorales se pagan, si hay venta de, no sé, de lo que sea se vende. Y ahí tenemos el primer nivel de flujo de dinero. Vamos un poquito más atrás. Resulta que la sala de teatro, el dueño de la sala de teatro va a ganar, todo el equipo que trabaja ahí adentro, iluminadores, técnicos de sonido, vestuaristas, escenógrafo, maquilladores, limpieza, mantenimiento, boletería, seguridad, si venden comida, el que vende comida, si venden camisetas y esas cosas, el que vende, sí, toda esa gente va a ganar plata porque va a haber un artista sobre el escenario el próximo fin de semana. Vamos más lejos. ¿Qué pasa antes, durante y después? Antes tengo que comunicar, o sea que va a haber un diseñador gráfico, va a haber una imprenta, va a haber un community manager, va a haber un periodista, eh, todos trabajando para que se conozca que va a haber la actividad y cada uno de ellos cobra su salario por eso. Van a haber abogados haciendo contratos, van a haber contadores haciendo administración, todo eso va a ocurrir antes. Durante, transporte público, taxis, Uber, estacionamiento, ¿sí? Todos esos, porque toda la gente va a ir al teatro, o sea que el transporte se moviliza. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos después de la obra de teatro? Y nos vamos a comer unas pizzas, ¿no? La gastronomía. La gastronomía incrementa su volumen de ventas porque hubo un grupo de artistas sobre el escenario, ¿verdad?
Vamos un poquito más atrás todavía. Resulta que hay una pareja que tiene dos nenes chiquititos, la abuela se enfermó, tienen que contratar una nana, no me acuerdo cómo se dice en Argentina, ¿sí? Alguien que cuide a los chicos. Esa persona esa noche va a trabajar porque los papás van a ir al teatro, ¿verdad? La mamá se fue a la peluquería a la tarde porque se quería poner bonita y el papá se fue al negocio de venta de ropa porque se quería comprar un pantalón nuevo porque a la noche iban a ir al teatro. ¿Sí? Fíjense todo lo que va disparando el solo hecho de que hay un artista sobre el escenario. De todo esto, en países normales, todas esas actividades tributan impuestos. Es decir, que el Estado recauda de todas y cada una de estas actividades su porción, ¿sí? Dependiendo si es el IVA, si son cargas sociales, si es impuesto a no sé qué, todos los impuestos que hay en Argentina. Pero acá no termina la cosa. Este es un recorte, porque detrás de cada una de estas actividades hay proveedores, hay industrias, ¿sí? Desde la zanahoria y las papas y la carne que van a hacer el estofado del restaurante, hasta los equipos de iluminación, los micrófonos, la tinta para la imprenta, todo eso se activó porque hay un artista sobre el escenario. O sea, yo saco el artista y no es que todo esto, todas las industrias estas se caen, pero el volumen de ingresos sí se reduce y el Estado recauda menos. ¿Sí? Si yo hago solamente el análisis desde la perspectiva, digamos, economía, desde el paradigma economicista, lo que veo es flujos de dinero, como vemos ahí, ¿sí? La platita va para acá, la platita para allá. Pero si yo hago la lectura de este ecosistema desde la perspectiva de la economía creativa, entonces lo que veo es, como decía antes, un incremento de múltiples beneficios. Económico, por supuesto, incremento de valor cultural, incremento de valor estético, incremento de valor social, ¿sí? Y esto es la lectura que hace la economía creativa y esto es lo que realmente ocurre, ¿sí? Entonces, cuando pensemos fíjense, lo que sigue ahora es, por ejemplo, la red compleja de una sola producción teatral. ¿Sí? Esto es un estudio que hice para mi doctorado. O sea, lo que vemos ahí es todos los actores o casi todos los actores que intervienen en distintos momentos cuando un emprendedor teatral, en este caso, decide producir una obra de teatro. Entonces va a tener que vérselas con el director de la obra, va a tener que vérselas con el dueño de la sala, va a tener que vérselas con el público. Y cada uno de estos, además, se abre a toda una enorme cantidad de actores que se van a beneficiar porque hay una obra de teatro en esa sala. Entonces, resulta que mi pertenencia al sector de la cultura y lo que yo no es simplemente la canción que compongo o la producción de la obra teatral. Yo pertenezco a un universo extremadamente complejo, extremadamente rico, que empiezo a entender que hay múltiples opciones de generación, de beneficio, de generación de recursos económicos, incluso que no estoy limitado solamente a una sola fuente de ingresos. Entonces, hemos visto el momento histórico, hemos visto cómo cambió el modelo de pensamiento económico de activos tangibles a activos intangibles, hemos visto el impacto que tuvo eso digamos, en el crecimiento, en el surgimiento de las industrias creativas. Hemos visto el tema de las necesidades humanas como el argumento fundamental para el desarrollo del sector. Hemos visto la espiral virtuosa de creación de valor y el emprender en cultura. Vimos la importancia de lo digital. Vimos que las industrias creativas no es un invento de Frankfurt ni de los ingleses en el 2000, sino que se remonta al mismo origen del ser humano. Hemos visto entonces eh, el, el ecosistema, cómo opera y cómo se crea valor en ese ecosistema. Y aquí viene uno de los aspectos más importantes y más descuidados, además, que es los públicos, ¿sí? En general, ¿cuál es nuestra relación con los públicos? Bueno, si tenemos la dirección de correo electrónico es mucho, ¿sí? El público es un ser anónimo que compra la entrada, se sienta,
ve la obra, aplaude y se va. Y de ahí se terminó todo. ¿Sí? Y no nos estamos dando cuenta que justamente es el público el responsable de incrementar ese valor simbólico del que hablaba antes. Porque de esa experiencia que haya tenido, ya sea con el libro, ya sea con la obra de teatro, ya sea con el plato típico, ya sea con el videojuego, va a depender de cómo va digamos, permear su red y va a comentar, oye, che, qué bueno ese libro que leí, tenés que leer, no te puedes perder la película. ¿Sí? Entonces es dentro de esas redes humanas, dentro de esas redes sociales, donde de alguna manera se cocina el incremento del valor simbólico, que después, como decía antes, puede derivar en el incremento de valor económico. Entonces, este es un punto álgido, porque además el comportamiento del público, nosotros como consumidores, hemos cambiado. Ya no somos más esas personas que estábamos sentadas viendo el programa de Tato Bores, de Deschavé la Edad, y en la pausa entonces aparecía la propaganda de Coca-Cola, aparecía, y entonces, bueno, voy al almacén y compro Coca-Cola, porque decía en la televisión. Ya no somos más esos seres pasivos. Ahora el consumidor en general es un agente, disculpen la palabra, es un agente muy jodido para las empresas, porque es un agente informado, es un agente infiel a las marcas, es un agente crítico, es un agente eh, que busca permanentemente información. Y si a vos te dicen, che, viste que salió un nuevo no sé qué, ¿y cuál es la reacción? Espera que lo busco en internet a ver qué dice. Y si voy a hacer un gasto importante, y lo primero que voy a hacer va a ser ir a los foros, ir a la revista. Yo no compro más por lo que dice la publicidad. Ese mismo mecanismo es el que impacta de manera directa en el incremento de valor simbólico en el campo de la cultura. Ha sido siempre así, ¿sí? La opinión del público es finalmente la que determina el éxito o fracaso de una propuesta de valor cultural. Entonces, con más razón, tenemos que aprovechar toda esa parafernalia tecnológica para estar cerca del público, estar donde se producen los diálogos, estar donde se toman las decisiones, ¿sí? Porque el público de la cultura no es un cliente que mete la mano en el bolsillo, compra un objeto y se va. No, es quien define el valor simbólico y define por lo tanto el valor económico. Entonces, si no hay audiencia, no hay bien cultural, lo único que hay son actos creativos. Imagínense esta sala tan bonita, tan linda, tan bien puesta, pero que no va nadie a verla. ¿Sí? Entonces, lo único que hay son actos creativos, porque nadie interactuó, nadie lo vio, nadie dijo, che, qué buena esa muestra. ¿Sí? Entonces, es fundamental que en el rediseño de nuestros proyectos, nuestros modelos de negocios, ¿sí? Eh, reformulemos también la funcionalidad del público en estos procesos. ¿Cómo construimos públicos modelo siglo XXI a partir de todas estas reflexiones? Bien, ya vimos entonces un elemento clave que son los públicos. Rápidamente vamos a pasar por el tema de la economía colaborativa y la importancia fundamental de la colaboración, de las alianzas. ¿Sí? Ya, como decía antes, ya no somos eh, individuos aislados ni empresas aisladas, somos nodos dentro de redes, y las redes se caracterizan por la colaboración, ¿sí? por la suma. Entonces, tanto al interior de la organización, si tenemos una organización, como hacia la sociedad, las 3C de colaboración, cooperación y co-creación, que definen además los procesos de innovación, son fundamentales para el éxito de cualquier emprendimiento o cualquier proyecto cultural o creativo, ¿sí? Entonces, se trata, y ahí entramos en otro capítulo que no me voy a meter, que tiene que ver con la cultura organizacional y cómo desarrollar culturas de colaboración. Bien, vamos entonces al último post-it, porque todo esto requiere, obviamente, habilidades nuevas, competencias nuevas que nadie nos ha enseñado, ¿sí? Eh, Habilidades y competencias que permitan gestionar toda esta complejidad
y que básicamente tiene que ver con el desarrollo del pensamiento creativo, con la flexibilidad cognitiva, poder estar en modo de revisión permanente de lo conocido y de aprender, ¿sí? De aprendizaje permanente y sobre todo un uso adecuado de la inteligencia emocional y no olvidar, importantísimo en esta era, el tema de la digitalización, es decir, todas las competencias que necesitamos desarrollar, que esto aplica no solo al campo de industrias creativas, en cualquier industria, estas son las competencias que se requieren hoy. Ya, fíjate que ya, ya ni te piden tu diploma, ya lo que te piden es, bueno, cómo resolves un problema de manera creativa. Y si lo resolves de manera creativa, estás contratado, ¿sí? Entonces, un poco para sintetizar todo este recorrido, espero que haya haber sido claro y los post-its sirvan luego para reflexionar. El paso de la era industrial a la era del conocimiento modifica toda nuestra civilización. Es una transformación civilizatoria en donde fundamentalmente los procesos de generación de riqueza comienzan ya a sustentarse en activos intangibles. Y la principal fuente de generación de riqueza en la cultura son los activos intangibles. Así que ahí vamos de la mano con la economía y con las nuevas épocas. En todo este proceso, entonces, se está recategorizando, rejerarquizando la cultura como un sector productivo que tenemos que pelear con esa impronta, con esa herencia de que de la cultura no vivirás, que genera múltiples beneficios, ¿sí? Genera beneficio económico, patrimonial, histórico, estético, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. La economía creativa, entonces, como concepto, ¿sí? Es la rama de la ciencia económica que se ocupa de estudiar justamente estos fenómenos, la economía de la cultura, que es donde se encuentra la tecnología con la economía, con la cultura, con la creatividad, con la innovación, ¿sí? Y que nos plantea nuevas formas de producción, nuevas formas de distribución, nuevas formas de comunicación, ¿sí? Y de comercialización. Entonces, una diferencia fundamental que lo mencioné antes es que en esta nueva economía todo lo que se produce incrementa su valor con su uso. Ese es un concepto muy difícil de entender para los economistas. ¿Cómo si yo uso algo mucho va a incrementar su valor? Bueno, pues el conocimiento, cuanto más se usa, más valor tiene. La obra de un autor, cuanto más se usa, ¿sí? Cuanto más gente hay comprando libros, canciones de ese autor, más valor tiene, ¿sí? Y esa es la lógica de la abundancia de la que hablaba antes. Los activos son inagotables y generan además beneficios múltiples, como decía antes, ¿sí? Económico, social, patrimonial, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para ir terminando, entonces, nosotros quienes trabajamos en este sector, entonces debemos prepararnos para todas estas transformaciones que ya son evidentes, están delante nuestro, en contextos que son de transformación muy dinámica y de altísima incertidumbre. Como bueno, toda la humanidad vive en incertidumbre, pero a nosotros siempre nos toca un poquito más. Eh, los liderazgos, ¿sí? Quienes están al frente de estos procesos, de- lo adecuado es estimular procesos colaborativos, procesos de alianza, procesos de creación de equipos que, no lo toqué el tema, pero que se denominan de alto rendimiento, ¿sí? Eso da para otra charla. Pero, digamos, fundamental, un tema que es muy débil en toda Latinoamérica, que es el trabajo en equipo, es fundamental desarrollarlo. Entonces, bueno, vemos que cada vez más el sector de la cultura se perfila como un sector de alto impacto económico, social, productivo, y que va de la mano con las necesidades de innovación de la era. Por eso probablemente es que haya tanto interés en estos momentos por todo lo que es industrias creativas, ¿sí? Entonces, todos nosotros, los emprendedores, los gestores, los docentes, los funcionarios públicos, etcétera, los creadores, obviamente, tenemos que prepararnos, desarrollar nuevas competencias y formarnos justamente para hacer frente a todos los desafíos de nuestra era. Bien, he llegado al final de mi presentación, pero que sea, voy a salir de la pantalla compartida.
Salud. Bueno, bárbaro, Gerardo, la verdad, digamos que una recorrida súper interesante. Bueno, también contarte, digamos, que hay gente conectada en YouTube, en el canal de la facultad, bueno, que obviamente, digamos, les ha parecido, digamos, muy interesante la charla, bueno, gente de Mendoza, de Villa Gesell, digamos, para poder situarte desde qué lugares están escuchando. Me parece, digamos, muy interesante. Vamos a ver algunas reflexiones y preguntas que hay en el chat. Como les decía, digamos, están habilitados los micrófonos para realizar preguntas, bueno, pero quiero rescatar algunas cosas que Gerardo marcó en este recorrido de estos 10 puntos que me parecieron sumamente, digamos, interesantes y que claramente, digamos, cada uno de esos puntos, digamos, abre un abanico de temas en sí mismo bueno, que da para mucho. Es una licenciatura completa eso. Totalmente. Cuando hablaste de necesidades humanas y trajiste, digamos, a colación, bueno, al tan mentado McNiff, que me parece, digamos, que realmente es una lectura súper recomendada porque, bueno, nos pone en un escenario de un antes y un después también, digamos, de pensar el concepto de desarrollo y que creo, digamos, que nos sitúa en un lugar donde nos hace interpelarnos como sujetos en acción cultural. Así que me parece, digamos, que rescatar justamente esto de las necesidades que satisface la cultura es realmente, digamos, un puntapié, digamos, un plus bueno, que me parece que en esta línea, digamos, vos lo planteás justamente para pensar o para repensarnos en la industria, ¿no es cierto? Esto, digamos, si por ahí querés como ampliar un poquito esto de cómo se empieza a pensar, digamos, a partir de este lugar, ¿no es cierto? En el trabajo, ahí está. En el trabajo de consultoría con los emprendedores, eh, lo que suelo hacer es eso, ¿no? Preguntarle, bueno, a ver, ¿cuál es tu idea? Bueno, mi idea, yo quiero hacer esto y voy a hacer aquello otro, y entonces me imagino haciendo, ok, pero y pensá en qué necesidades vas a estar satisfaciendo. Y esa es una pregunta que nunca se hace, ¿no? En general no aparece esta pregunta. Y es ahí en donde empieza realmente el trabajo de consultoría, de decir, bueno, fíjate, si nos movemos con este esquema que es el que plantea Max Neff, resulta que todo el sentido del modelo de negocio que tenía en mente se modifica incorporando ahora al destinatario en ese diseño. ¿Sí? En general, digamos, el cambio que ocurre es que es de un modelo de negocios muy endógeno, muy pensado desde mí, desde yo, desde lo que quiero, de lo que creo que el otro necesita, a un modelo en donde me doy cuenta que la necesidad pasa por otro lado y que si yo incorporo ese valor, esa dimensión en mi diseño, resulta que voy a ser muchísimo más efectivo y voy a justamente ese proceso de circulación, de diálogo con el público se hace muchísimo más eficiente y mucho más sí, productivo de alguna manera. Pero es justamente a partir de, como vos bien decís, ¿no? de entender que todo emprendimiento, como todo mercado, en realidad existe para satisfacer determinadas necesidades. ¿Sí? Que en el sector del arte es un concepto complejo porque yo no creo el arte para satisfacer la necesidad de nadie. ¿Sí? Yo como artista lo hago porque me nace hacerlo, lo voy a hacer y si al que le gusta, le gusta y al que no le gusta. Pero estamos hablando de la dimensión estética, la dimensión artística. Acá tenemos puesto otro sombrero, que es el sombrero del emprendedor, de la persona que quiere vivir dignamente de sus talentos y en donde necesita entonces incorporar todas estas variables para justamente generar el valor económico que ese creador necesita para seguir viviendo. Entonces no se trata de que el artista vaya a crear una obra específicamente para un público para poder ganar plata, no es eso. Es el modelo de negocios que tiene que conectar las percepciones que hagan posible el incremento del valor simbólico de eso que está produciendo ese artista, ese creador, para que justamente al incrementar el valor simbólico, incremente el valor de cambio, el valor de mercado.
Perfecto. Bueno, acá tenemos a Verónica, que no sé si querés abrir el micrófono, porque Verónica, digamos, ha hecho algunas apreciaciones, algunas preguntas, algunas repreguntas que bueno, si querés, Vero. Hola Gerardo. Hola, Lo que Verónica. pasa es que cada 2 palabras que decían me salían 25.000 preguntas y es como que las iba anotando porque ya me perdí yo misma. Pero bueno, una de las primeras cosas que siempre, yo soy diseñadora industrial, entonces tengo por ahí como otra cajita de dónde vengo, de esto del valor de uso de los productos y las cosas. Pero me parece sumamente interesante y me parece impresionante todo este tema, que me acerqué no hace mucho, y me genera con respecto a esto del valor de uso, de la diferencia entre una silla, lo que yo veo es todo esto, todo lo que va con el bien intangible, que es la creatividad y que es los bienes principales de estas industrias, esto que genera la incertidumbre de lo no medible, de lo no comprobable, y cómo gestionar eso que a la hora por ahí de toda esta garra que necesita una convicción o de llevarlo adelante o de conseguir, ¿cómo se dice? Inversores, así, ¿cómo se gestiona eso? ¿Desde dónde? No sé si hay una respuesta, no sé si, pero me parece que es uno de los problemas que por ahí a veces más me pregunto desde dónde encarar. No sé si fui clara con la pregunta. Sí, o sea, sí, gracias, Verónica. Digamos, de lo que estamos hablando, de lo que estás hablando en realidad es cómo diseñamos un modelo de negocios, y cuando hablo de modelo de negocios, aclaro, es la manera en que el emprendedor o la emprendedora está pensando generar valor, distribuir y entregar valor y capturar valor, ¿sí? Ese es un modelo de negocio. Entonces, eh, quiere decir que yo te voy a dar valor a cambio de valor que me vas a entregar. Es esa espiral de la cual hablaba antes. Entonces, hay herramientas, justamente, que seguramente Laura las conoce, seguramente ustedes también, desde Design Thinking, etcétera, que lo que te permiten, como bien vos dijiste, Verónica, no hay una fórmula, no hay un modelo. Esto es todo modelo para armar, esto es Cortázar, esto es... voy creando a medida, pero hay condiciones que son determinantes, ¿sí? Como por ejemplo esto de incorporar la visión, la necesidad, el deseo del destinatario en ese diseño. Entonces, cuando nos ponemos a diseñar un modelo de negocios con estas características, donde lo que cuenta es lo intangible, nos cambian todos los parámetros de lectura, nuestros parámetros de medición, y echamos mano de esas herramientas, como te digo, el design thinking, en donde son modelos orgánicos, donde vamos y volvemos, vamos y volvemos. No es un plan de negocios. Ojo con esto, un plan de negocios te dice de la A a la Z, vos con el plan de negocios vas al banco y le decís, señor banco, mire, yo necesito invertir tanto porque voy a hacer esto, voy a hacer... Ok, pero en nuestro sector no funciona así, porque este es un sector vivo, es un sector dinámico, es la innovación. Es la misma innovación de las empresas que veíamos antes cuando yo le mostraba, es la innovación de Facebook, es la innovación de Google, es la innovación de todas esas empresas que incorporaron un modelo orgánico de desarrollo de negocios que rompe con esa estructura de, bueno, pero vos tal día tenés que hacer tal cosa y al día siguiente tal otra. Por eso decía, requiere nuevas habilidades, todo esto requiere nuevas competencias, partiendo de, bueno, utilizar herramientas que ya se han probado, porque lo que estamos gestionando es innovación finalmente. ¿Y qué es innovar? Bueno, es ir a lo desconocido, es hacer lo que no existe, si no, no estoy innovando. Entonces entro en un terreno que en mi modelo cultural, a mí me entrenan para la seguridad, a mí no me entrenan para la incertidumbre. A mí nadie me entrenó para gestionar incertidumbre. Y la vida es incertidumbre. O sea, todo es incertidumbre. Lo único seguro es el cambio, decía Heráclito, ¿verdad? Entonces me tengo que entrenar en el desarrollo de competencias que me permitan gestionar la incertidumbre, gestionar lo desconocido. Y hay herramientas para eso. Si no, preguntarle a señor Google y al señor Facebook. O sea, No, igual te quería preguntar para vos cuáles son, las que nombraste las conozco, si hay algunas que
que son, o cuáles se están utilizando ahora, lo más nuevo, lo que está comprobado que sirve. Por las que nombraste son esas. No, no, hay toda una familia de herramientas Sí, que es, ahora no me vienen los nombres, o sea, desde el design thinking hay todo un desarrollo de herramientas, todo un herramental, pero es sobre sí, todo incorporar una filosofía diferente. Es pararte en el hecho emprendedor desde un nuevo lugar que es, no tengo nada cierto, ¿sí? Tu abuelo, perfecto. tu papá sabían que si el año pasado habían vendido 300 de no sé qué, el año que viene iban a vender 20% más, entonces incrementa, porque el mercado era estable, era predecible. Claro. Ahora ya no hay nada predecible. Entonces nos tenemos que entrenar para esa impredecibilidad, para esa incertidumbre. Bueno, Natalia, ¿querés abrir el micrófono? Natalia, ¿cómo, Hola, buenas tardes. cómo Qué estás? bueno reencontrarte, Sí, Gerardo. qué lindo que estés ahí. Bueno, yo escribí hace un rato que es tan amplia la implicancia de la cultura, que todo lo que está detrás del evento o del hecho cultural en sí es todo, es el ámbito industrial, gubernamental, absolutamente todo. Es decir, que la cultura abarca todo sin excepciones, forma parte del por qué hacemos lo que hacemos, desde la concepción de la sociedad, del ser humano como actor en esa sociedad y de la cultura como el contexto y las pautas en las que la sociedad se desarrolla. Yo lo que me pregunto como hacedora cultural o como gestora cultural sobre todo es, ¿cómo hacemos nosotros desde nuestro lugar para, para realmente compartir y comunicar esto? Porque no es el cómo lo entiende el cómo lo entienden los demás. O sea, nosotros lo entendemos de esa manera, pero la mayoría de la gente no. Y nosotros tenemos también el deber digamos, la tarea de, de comunicar esto y de hacer que se conozca, sobre todo para abrir un poco la cabeza de quienes son los que nos tienen que ayudar, digamos, sobre todo el Estado, digamos, en este caso, o también de las empresas, de los empresarios, de las personas que podrían prestarnos, digamos, el apoyo para poder llevar a cabo estos hechos culturales o estos eventos, ¿no? Mm. Que creo que es la parte más difícil. Sí, a ver, gracias, Natalia. Yo creo que son varios temas los que está tocando. O sea, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa definición de que la cultura es todo, porque al final la cultura es todo y entonces ¿por dónde la agarramos? Em, yo creo que hay que ser un poco más, digamos, menos ambicioso en las definiciones y entender que, bueno, que de todo eso nosotros como gestores, como emprendedores, nos corresponde y tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, acotar el espectro de la funcionalidad que nos toca a nosotros y tiene mucho que ver con qué sombrero te estás poniendo. O sea, si te pones el sombrero de la artista, de la creadora, es una lógica. Si te pones el sombrero de la emprendedora, del emprendedor, es otra lógica. Si sos funcionario o funcionaria, es otra lógica. Entonces, acotar el espectro de lo que estás haciendo es fundamental para poder responder la siguiente pregunta, que es decir, bueno, ¿y cómo hago? Porque si no, es tan amplio y es tan confuso, que eso pasó, Natalia y yo nos conocemos a través de una fundación de Mendoza que fue la creadora del Cantapueblo, no sé si alguno conoce el Cantapueblo, eh, que fue, bueno, es un encuentro coral internacional que se hace desde hace 30 años. Y yo llegué a la fundación, que se llama Fundación Copla, con la misma pregunta que hizo Natalia, ¿sí? Ellos me convocan, me dicen, mira, nosotros cuando hacemos un cantapueblo, toda la ciudad de Mendoza sale a la calle, todo el mundo sale a cantar, traemos coros de Indonesia, traemos coros de Estados Unidos, pero cuando vamos a golpear la puerta a los empresarios, ninguno pone un mango. ¿Qué estamos haciendo? Entonces le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un role playing. Yo soy el empresario y me vas a convencer a mí que yo tengo que poner plata. Y ahí entonces se evidenció justamente esto que estoy diciendo. Eh, los responsables de la fundación no pensaban como emprendedores, pensaban como artistas.
Entonces me querían a convencer a mí de lo bonito y lo lindo y lo hermoso y lo maravilloso que es cantar en coro y lo importante que es para la vida humana, pero no me daban ningún argumento para mí como empresario, tenía sombrero de empresario, que me permitiera siquiera a mí decir, ¿sabes qué? Voy a destinar un fondo de la empresa porque no tenía argumento. Entonces hicimos justamente este ejercicio, vamos a redefinir la funcionalidad del cantapueblo y lo vamos a transformar en un evento comunicacional y vamos a hacer un documento donde va a mostrar el impacto mediático que tiene a nivel local, provincial e internacional y la cantidad de gente que ve y que participa. Entonces se armó un documentito muy sencillo que lo único que tenía eran números. Tantas miles de personas participaron, tantas menciones en primera plana, tanto... claro, entonces fueron efectivamente con el documento, en el código del empresario ahora, y fue literalmente así, el empresario abrió, y le podés preguntar a Alejandro, te va a decir que es tal cual, y dijo, ¿y cuánto cuesta participar de esto? ¿Sí? Entonces, primero acotar y saber qué sombrero tenemos puesto. Segundo, de nuevo, ese mismo diálogo tiene que ocurrir en los códigos del otro, no en mis códigos. Porque mis códigos yo los conozco, pero el otro está, yo tengo que convertirme en un políglota que habla el idioma del funcionario público que es uno, tengo que hablar el idioma del empresario que es otro, el idioma del periodista que es otro, el idioma del estudiante que es otro, el idioma del músico y el idioma del productor. Y para eso hay herramientas también. Está el círculo de actores, etcétera, en donde yo me voy entrenando y voy entendiendo, ah, mirá, claro, el empresario, claro, no, yo tengo que, no me sirve esto que hice porque le estoy hablando de lo bonito y lo lindo que es el arte al empresario. No es eso lo que lo va a motivar a poner plata. Él quiere ver cómo vende más, cómo... Y eso no está ni bien ni mal, son lenguajes, son códigos, son universos con los cuales yo voy interactuando. Entonces, para responderte a la última parte de la pregunta, ese convencer, esa evangelización de la importancia, no pasa por decir qué importante es que las culturas, sino pasa por decir, ¿y para vos qué es lo Claro, esto te importante? conviene a vos por esto, digamos. Exacto, pero es ponerte en los zapatos del otro y sacarte tus propios zapatos, además. ¿Sí? Que es un ejercicio bien difícil de hacer. Yo me tengo que sacar mis zapatos y entrar en los zapatos para sentir, para entender cómo son esas otras lógicas, porque uno piensa que, bueno, la cultura, todo el mundo ama la cultura, pero ¿y dónde está la plata para la cultura? Y no es que no hay plata, sencillamente, y también peleamos con eso que decía antes, de ese modelo mental de que de la cultura no vivirás, que está muy instalado en nuestra sociedad, ¿no? Y la gratuidad y todo eso. O sea, no es un tema sencillo, pero sí, primero de todo pasa por darte cuenta de que uno debe saber cuál es su funcionalidad en todo esto y operar desde ahí y entender las lógicas de racionalidad del otro y desde ahí generar el diálogo. Qué bueno pensarlo de esta manera, ¿no? La verdad que, bueno, leía recién un comentario que daba Verónica, que dice, por ejemplo, que qué rápido que se mueven los fondos económicos, digamos, cuando los que están en el escenario son deportistas. Acá me parece que justamente por esta mínima cosita de pensarlo desde el lugar del otro es que nosotros, digamos, es una de las falencias que muchas veces tiene la cultura, me parece, o tenemos los hacedores culturales, no ponernos en el lugar de qué es lo que necesita el Estado, qué es lo que necesita el empresario para darnos ese apoyo, para estar convencido de apoyar los eventos culturales o de apoyar la cultura, digamos. El deporte, digamos, tiene como mucha, o por ejemplo el fútbol en Argentina, tiene como una llegada mucho más popular, tal vez, que muchas ramas de la cultura. Entonces, Sí, pero en ¿sabes qué ese pasa? caso, ¿Sabes qué pasa? Hay un tema eh, que yo creo que es uno de los déficits importantes del sector de la cultura. Cuando yo hice ese esquemita del ecosistema, ¿verdad? Y decía al final, resulta que el Estado es el que más recauda finalmente de todo esto. Hay un estudio hecho en España del Festival de Cine de San Sebastián
¿qué hicieron con este estudio? Bueno, dijeron, a ver, tiro números, ¿no? El festival cuesta 10 millones de euros producirlo, ¿sí? El Estado aporta 4 millones, el otro 6 millones lo generamos con el festival. Cuando terminó el festival, entonces se hizo un estudio económico del impacto que había tenido el festival. ¿Y qué resultó? Que de manera, digamos, directa, el festival había generado, ponerle un volumen de 15 millones de euros en negocios que se habían generado del cine. Y de manera indirecta, de manera inducida, había generado un movimiento económico en toda la región de San Sebastián de más de 75 millones de euros en hotelería, en transporte, en gastronomía, etcétera, etcétera. Todo generado por el festival. Pero lo más curioso fue que cuando fueron a ver qué había pasado con los impuestos, el Estado había puesto 4 millones de euros, pero en retornos de impuestos de IVA, impuestos de cargas sociales, impuestos de no sé qué más, el Estado había recaudado 4,8 millones de euros. O sea que no solo había recuperado esos 4 millones, sino que había ganado $800.000 que nunca, nunca, nunca volvieron al sector de la cultura, ni al festival. Entonces ahí el déficit es nuestro, porque no estamos leyendo lo que hay que leer, porque entonces el Estado no es que nos tiene que subsidiar la cultura, el Estado está ganando dinero con la cultura. Y no hay nadie del sector cultural que haga esa suma y esa resta y diga, señor Estado, usted me debe plata a mí como sector. Porque se recaudó más, no solo recuperó los 4 millones, sino que además se llevó 800.000 euros más. Y no estamos haciendo esas sumas y restas, ¿sí? Entonces, así como esas lógicas, digamos, de mucha racionalidad, también es en la relación con las empresas, en relación, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios directos, indirectos e inducidos que genera la cultura? Que como no los tenemos mapeados, como nadie se tomó todavía el trabajo de hacerlo, claro, se pierde, se diluye. Y entonces vos al final como cantante, como artista, decís, pucha, y yo no tengo ni para pagar el alquiler, ¿sí? Pero entonces, por eso es tan importante entender estos cambios, estas lógicas económicas detrás de los procesos de industrias creativas. Porque cuando uno se pone a hacer la suma y la resta, resulta que el Estado se estaba llevando toda la plata. Muchas gracias. Luis, no sé si querés habilitar el micrófono. No se te escucha, Luis. Algo. A ver ahora. Ahora sí. No, primero buenas noches, gracias. Me resultaba esta pregunta que hacía Natalia, que era, bueno, ¿cómo hacemos? Yo soy gestor cultural, soy músico, pero soy profe de matemática y en ningún momento se me había ocurrido, siendo profe de matemática y conociendo mucho de estas cuestiones de lógica, pararme a pensar esto, bueno, correte de este lugar. Así que esa respuesta que le brindó a Natalia me acaba de abrir un panorama que no se me había ocurrido en ningún momento, que es bueno, en vez de ir con esa lógica de uno siempre pensar, más allá de ser gestor cultural, de pensar como artista, y decir, bueno, siempre en medio que estoy pensando como músico, incluso cuando quiero decir, bueno, pero escuchaste el disco que hicimos, podemos hacer esto y no ponerse en qué necesita el otro. Así que eso nos abre, me parece que abre una perspectiva interesantísima que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con comprender los lenguajes. Exactamente. Sí, exacto. Luis, gracias por el comentario. Es que ese manejo del lenguaje es el manejo de las redes. O sea, ¿por qué Facebook se chupa toda la información que puede de cada uno de nosotros? Bueno, justamente porque crea lenguajes
crea narrativas adaptadas a las necesidades y a los intereses de cada uno de nosotros. Y vos te metes en Amazon y te vas a buscar un libro y te aparece enseguida, ¿sí? 25 libros más que vos decís, uy, qué interesante, ¿cómo sabía Amazon que me iba a gustar ese día otro libro? Bueno, porque hace una lectura justamente de todos esos intereses, esos lenguajes, y bueno, y saca entonces un perfil. Y esas cosas no las hacemos de la cultura. O sea, no digo ni que está bien ni que está mal, son herramientas que por qué no usar eso para conocer mejor a nuestros públicos, conocer mejor las necesidades, los intereses, para optimizar mejor los recursos, para generar cosas nuevas. Buenísimo. Ahí me dejaste pensando, Gerardo, digamos, a partir de estas preguntas y bueno, y el seguir, digamos, reflexionando sobre el tema, digamos, algunas cuestiones que vos dijiste, digamos, al comienzo de la charla que estaban relacionadas, ¿no es cierto?, con, bueno, con el momento histórico, con, bueno, pensar estos 5 puntos de la creatividad, la cultura, el conocimiento, la información y la innovación. Digo, me parece, digamos, interesante, en una de las placas vos presentaste, digamos, el lugar que ocupan también los ODS, ¿no es cierto? Y esto de estar informados, que me parece, digamos, que es un tema, digamos, importantísimo en las industrias creativas, está asociado también, digamos, a esta idea que presentan los ODS en relación a la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, ¿no es cierto?, que en realidad, digamos, en un ecosistema emprendedor debiera estar, digamos, presente, ¿no es cierto?, justamente, digamos, como para romper esta idea de la frustración, que a veces uno piensa, digamos, tengo que crear esto para que dure toda la vida. Y tal vez, digamos, lo que hay que pensar, digamos, es en qué lugar de esta producción o de este ecosistema productivo uno se centra, ¿no es cierto? O se planta. Me parece, digamos, que, por eso digo, de la información y esto que presentabas vos de los ODS, me parece que es sumamente interesante. Bien, sí. Sí, es que son referencias necesarias en estos momentos, ¿no? Para saber hacia dónde orientar todo. Bueno, Natalia pregunta si será posible tener la presentación para Sí, exacto. compartirla. Sí, yo Sí, ahora te la mando para que la bien. compartas. La charla va a quedar grabada en el canal de la facultad, que es Planificación FAUT, en el YouTube. Así que acá ya lo voy a poner en el chat para que se lo escriban. Planificación FAUT, sí, en este momento, como les decía, se está transmitiendo por el canal y bueno, y algunas personas también ya habían preguntado sobre el tema de la presentación. Bueno, realmente decirte, Gerardo, que ha sido, digamos, un recorrido súper interesante, amplio, que abre más incertidumbres, me parece, que eso es súper interesante también porque, bueno, nos hace replantear algunas de las acciones que venimos llevando adelante, sobre todo, digamos, aquellos que tienen algún tipo de emprendimiento y que, bueno, hoy charlábamos un poco antes de comenzar la charla, ¿no es cierto?, que a veces no son, el problema no son las ideas, sino, digamos, cómo se presentan esas ideas, si el momento está dado, digamos, para llevarlo adelante, o hay, digamos, que volver a repensar sobre esa idea algunos elementos, o en realidad, digamos, lo que no está funcionando es la comunicación, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos comunicar sobre nuestro emprendimiento. Entonces, realmente, digamos, pensar estas 10 claves que nos diste es realmente, digamos, un momento que, bueno, nos va a dejar pensando. Allá es más temprano en Panamá, acá nos va a dejar pensando en la cena. Tal vez primero pensemos en la cena y mediante cena de por medio estemos pensando estos temas que son,
bueno, súper interesantes, amplios, que abre un abanico de posibilidades realmente grandes. Así que, bueno, agradecerte infinitamente, bueno, un amigo, Gerardo, realmente hemos tenido oportunidad de compartir espacios de charlas, de café y de encuentros, y siempre, digamos, es un placer. Ahora COVID de por medio nos ha permitido reencontrarnos en el espacio virtual, y realmente agradecerles a ustedes el estar, como digo yo siempre, los viernes 8:30 de la noche, ya un paso del fin de semana, acá conectados, compartiendo, pensando, repensando, y sobre todo, digamos, apostando a este espacio de lo cultural, que me parece, digamos, que en lo que nos toca a nosotros, digamos, como consumidores y como hacedores de la cultura, es, bueno, es seguir, digamos, pensando qué cosas podemos dar, qué cosas podemos producir, y cómo desde nuestras propias gestiones podemos contribuir a la comunidad en su conjunto. Realmente, digamos, desde ese lugar, como siempre, digamos, desde la facultad, agradecer a nuestros disertantes, y en este caso, insisto, damos a un amigo. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a todos por la atención, los comentarios. Y bueno, seguimos en contacto, Laura, así que a la orden. Seguramente habrá bis, así que mil gracias. Cuando quieras. Gracias a todos por compartir este espacio. Gracias. Chao.